Sí, Omar. Compañeros, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta importante charla jurídica. La estamos grabando para replicarla a los compañeros que la necesiten. Osvaldo Arrieta, saludo cordial. Iván Machado Quintero, el luchador de la quesera. Lendis, Lendis Ospino, Lida, Ramiro, John Jairo Posada, el profe, a Freddy. Un saludo cordialísimo. A Ramiro, especial saludo. Lógicamente que un saludo muy respetuoso y gratitud al doctor Sócrates Pérez, abogado, ha sido asesor de ADIDA, ahora es asesor de FECODE y ha estado en el Congreso de la República asesorando a algunos parlamentarios y está aquí con nosotros en la mañana de hoy para orientarnos sobre algunos temas de tanta actualidad. Quisiéramos que nos hablara del asunto de los etnoeducadores, la etnoeducación y de pronto nos dé algunas pinceladas sobre cómo reclamar los derechos que se niegan. Ejemplo, si yo tengo derecho a la mesada 14 y no me la pagaron, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Una orientación genérica, doctor Sócrates. La prima de mitad de año, si yo creo tener el derecho y me lo negaron, ¿qué hacer? Cuando yo tengo derecho al salario y no me lo pagan, ¿qué hacer? ¿Cuál es la ruta que orientan los abogados, doctor Sócrates Pérez? Y está con nosotros Jorge Alirio Echeverri Tamayo, un estimado amigo de lucha, de batallas históricas, hoy presidente de UDIDEA y quien ha estado también en la mesa de negociaciones de FECODE y nueve organizaciones más con el gobierno nacional. Acaban de terminar unas negociaciones muy importantes y no estaremos profundizando en detalle porque no se ha firmado el acuerdo. Yo tengo ya en mi poder el borrador de los acuerdos, pero hasta tanto no se firme el acta final, no podríamos hablar en detalle sobre ello y para ello, pues, doctor Jorge Aliro Echeverri, aquí lo tendremos nuevamente para ya entrar en detalle de lo acordado, lo pactado, lo firmado y qué es lo que viene entonces. En principio tenemos allí unos puntos muy importantes, pero repito, los vamos a detallar posteriormente. Les voy a agradecer a los compañeros que pongan en silencio el micrófono. Compañero Freddy, los compañeros, todos, a mí no me gusta silenciar a la gente como taparle la boca. Entonces, por favor, pongamos en silencio el micrófono. Vamos a iniciar la charla entonces. Así, primero el saludo y un informe de cómo estuvieron esas negociaciones, cómo estuvo el pulso con el compañero Jorge Alirio Echeverri Tamayo, quien es presidente de UDIDEA y quien estuvo allí en la mesa de negociaciones, donde estuvieron también, lógicamente, los ejecutivos de FECODE y de otras 8 organizaciones más. Y posteriormente, sí, la charla con el doctor Sócrates Pérez. Doctor Jorge Alirio Echeverri, estimado amigo, bienvenido, buenos días. Cuéntenos cómo transcurrieron esas negociaciones y más o menos cuál es el borrador de lo acordado. Sigue usted. Omar, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a su equipo y a los compañeros docentes, directivos docentes que nos escuchan. Sí, Jorge Lirio Echeverry, terminaron en la semana anterior las negociaciones entre 9 organizaciones, incluyendo a FECODE, UDIDEA y el gobierno nacional. ¿Cómo vio usted el remate de esas negociaciones, positivo o negativo? ¿Qué opina usted? ¿Qué podemos rescatar de ahí? Bueno, es importante analizar que estamos bajo un nuevo modelo de negociación, un nuevo modelo que implica que todas las organizaciones sindicales nacionales, como es UDIDEA, Sindicato de Directivos Nacionales, presentaron un pliego único. Esto nos llevó a que nos uniéramos con FECODE. Entonces, ya se plantean 25 negociadores a nivel nacional, de los cuales por número de afiliados FECODE tenía derecho a 10 negociadores y por número de afiliados nosotros que estábamos vinculados con la CUT Nacional teníamos derecho a 10 negociadores y las otras organizaciones sindicales tenían derecho a otros 5 cupos de negociación. Y después la negociación sectorial del sector educación se dividió en 3 mesas. Una mesa de preescolar, básica, primaria, media y una mesa de educación superior, una mesa para los administrativos. En la mesa de educación preescolar y básica se anexó todo lo que tenía que ver con educación.
Esto es muy importante porque es la dinámica de la discusión. Y en segundo lugar, pues que ya hay algo muy importante y es que son las organizaciones nacionales las que en conjunto con FECODE trazan las directrices de la negociación y llegan a los acuerdos y se hace el seguimiento a los mismos. Esto es muy importante porque esto fortaleció en términos generales la discusión y los acuerdos. Vamos a encontrar unos acuerdos, como usted dice, Omar, por respeto a la negociación y al mismo mecanismo que no ha concluido. No podemos hablar en detalle de estos acuerdos, pero sí hay cosas generales, por ejemplo, que ya es el Ministerio de Educación con las organizaciones firmantes del acuerdo, las que le van a hacer seguimiento a estos, nos parece que muy buenos acuerdos para el sector educativo. Nosotros no podemos ser desagradecidos y debemos hablar que este gobierno del cambio a la educación y a los educadores nos han dado muy buenas garantías y nos ha posibilitado un mejoramiento especial para el gremio de los directivos docentes. Podemos hablar que en los últimos 2 años el presupuesto de los fondos de servicios educativos ha aumentado significativamente, la educación ha aumentado su presupuesto y esta negociación en esos términos ha sido muy fructífera. Bueno, una pregunta sobre el tema de los pensionados. Aquí hay muchos pensionados en esta sala, ahora ¿se tocó algo de los pensionados? ¿Hay algo para los pensionados? Sí, hay que mirar eh, el espectro en dos situaciones. La primera, los pensionados retirados del servicio. Para ellos se viene trabajando duramente para que se tenga, se renueve y se tenga la prima técnica general eh, en el mes de junio. Y para los pensionados activos, sobre todo los del 2277, nos parece que la negociación ha sido muy buena porque se posibilitó eh, que es lo que la gente debe entender. El 2277 es un estatuto, un decreto que por 15, por 20, algunos compañeros hasta 25 años lo tenían congelado. Entonces se logró descongelar, ese es el logro significativo, y se logró que ese descongelamiento se convirtiera en un factor salarial y que implica también que ese factor salarial posibilite a los compañeros pensionados activos que una vez se retiren se les pueda reliquidar la pensión. Es muy importante porque no entendemos que las pensiones no suben con el mismo incremento salarial que tenemos los trabajadores o el salario mínimo, sino que es por el IPC. Quiere eso decir que si yo me pensioné hace 10 años y estoy activo, mi pensión es muy por debajo del salario mínimo y del escalafón actual. En el momento de retirarme, la puedo porque es un factor salarial nuevo que me reliquiden al sueldo actual. Eso es una ganancia importantísima, significativa, porque nuestros compañeros que tenían congelado no solamente el escalafón 2277, sino su pensión, van a tener una buena ganancia. Bueno, Jorge Alirio, el tema de los 2277, que es un logro bueno, porque los 2277 siempre han dicho, o hemos dicho, bueno, y todo ahora es 1278 y 2277 nada, y ahí hay un punto muy importante, pero yo no logro entenderlo. Usted me dirá entonces, ¿cuál fue el espíritu de lo que estaba ahí cuando se acordó? De qué es lo que se acordó, qué fue lo que se acordó para los docentes 2277, que bueno, después del último ascenso, en bloques de 3 años, ¿cómo es la cosa, Aurelio? Venga, eso es una buena pregunta para hacerle ahorita al doctor Sócrates un saludo especial y decirle que por ahí me dio una cervecita, hombre, que se arrime, porque es que, cierto, después de esta negociación tan ardua es bueno tomarse una cervecita con unos Claro Ya que lo amigos. sí. dijo, ya lo dijo. Es Usted una buena ordena, pregunta. usted ordena, usted ordena. Es una buena pregunta para Sócrates. ¿Por qué? Porque nosotros, los que no somos abogados y que no manejamos la norma, creemos que por el simple hecho de llevar una propuesta, hace reforma a la norma. Por ejemplo, había una propuesta, agregarle al escalafón 14 hasta llegar al 20. Excelente propuesta, nos parece magnífica, pero eso implica una reforma de una ley y más un decreto ley, un decreto con fuerza de ley como es el 2277, que llevó lucha de 30 años, que llevó muertos, que llevó marchas
reformarlo no es tan fácil. Un ejemplo de eso es como el Estatuto Único que está promulgando FECODE es una lucha que lleva hace mucho tiempo y no ha sido capaz, porque reformar una ley, la ley se reforma con una igual o superior. Entonces es muy difícil y en una negociación de 2 años, dejar amarrada una negociación de una ley es muy difícil. ¿Qué nos toca a nosotros? Y nos tocó a nosotros, pues decir, hombre, ¿qué es más importante? ¿Una expectativa a 20 años o que se descongele el escalafón? Nosotros dijimos que se descongele y que sea factor salarial. Y en ese descongelamiento del factor salarial, pues salimos ganando todos. ¿Por qué? Porque no vamos nunca, nunca, y eso es algo ilusorio para nosotros decir que vamos a igualar el sueldo del último escalafón del 22.77 al 12.78. Eso no lo vamos a lograr. Pero al menos dar pasos significativos donde se abre el escalafón y sobre todo es factor salarial y se posibilita seguir negociando es importante. Y lo otro que se debe entender, eh, cuando uno negocia, y propone, pero no quiere decir que la propuesta sea aceptada, Omar. Por ejemplo, se propuso que los compañeros que están en el 2277 y tengan doctorados y tengan maestrías sean incorporados al nuevo escalafón, listo, al 2270, al 1278, listo. ¿Qué dijo el ministerio? Excelente, el que se quiera ingresar se le acepta en el 3A con el doctorado o la maestría. Nosotros dijimos, pero venga, ¿y el tiempo de servicio? No, no, es que se aceptan 3A y tiene que seguir concursando. Y lo otro, ustedes entran con el nuevo, con el nuevo escalafón y tienen que pensionarse con el mismo estatuto del 1278, con los últimos 10 años. Eso realmente no es significativo para nosotros. Primero, concursar y ganar es un obstáculo muy grande. Y segundo, perdemos porque cuando usted le aplican esa retroactividad de los 10 años, usted va a bajar su posibilidad salarial. Tenemos casos increíbles de un compañero que hasta al menos 50% y menos del sueldo le ha quedado la pensión. ¿Por qué? Porque han entrado siendo directivos docentes, pero tenían tiempo acumulado en otras entidades oficiales. Eso es muy complejo. No se puede negociar desde ese punto de vista, Omar, pero nos parece que ahí es donde la ganancia es significativa. Se rompió con el congelamiento del estatuto. Muy bien. Importante esa propuesta y lo que usted dice es cierto. La idea sí, que bueno, así como los presidentes anteriores han hecho por decreto, nos han quitado derechos por decreto, pues el presidente Gustavo Petro también podríamos, decimos nosotros nuestra ignorancia, mediante un decreto presidencial y en medio de sus facultades, hasta donde lo permitan sus facultades, nos podría también hacer un decreto que nos unifique a todos los maestros. Ojalá todos los maestros tuviésemos un solo régimen. Pero así está en el 1278. Los 2277 que quieran pasarse al 1278 se pasan, pero le aplican el régimen del 1278. ¿Y quién se va para allá? Bueno, bienvenidos a todos los compañeros, Argelino, a compañero Fran Aníbal Ramírez Montoya, gran dirigente, Luis Álvarez Pacheco, Antonia Ramírez, compañero Edison Mosquera, Noemí Ramiro, profe, saludos cordiales. Pedro Durante, dirigente de Ademacore en Ciénaga de Oro, compañero de Aracatá, que está aquí también. A todos los compañeros de todo el país, un saludo cordialísimo. Estamos hablando con Jorge Alirio Echeverri Tamayo, quien es el presidente de UTIDEA y estuvo en la mesa de negociación. Bueno, un punto económico importante fue el de la nivelación salarial. Cuéntenos ahora sí que ya llegaron más compañeros a la sala. ¿Cómo fue lo de la nivelación salarial, Jorge Alirio? Omar, los puntos económicos son muy difíciles de tratar en la negociación, porque es que también hay que entender que cuando se negocia en lo macro. Nosotros somos más de 330.000 directivos docentes y docentes en el país. Cuando usted negocia a nivel nacional, y le doy un ejemplo, porque muchos de nosotros estaban esperando un aumento para el año entrante de 1.000.000 de pesos. Antonia, por favor, O, silencia el micrófono. Bien, gracias, señor. Antonia, silencia el micrófono. Antonia, silencia el micrófono, por favor. Ya va. Omar, si usted multiplica 1.000.000 de pesos por 330.000, son 330.000 millones al mes. O sea, nosotros no tendríamos cómo venir a decir de dónde sacan los recursos del gobierno nacional para esto, y menos ahora que la crisis fiscal sí es real. Entonces, se pactó y nos parece que quedó muy bien para los compañeros un aumento
pactado a 3 años y lo que se pretende es que en 3 años se tenga como mínimo, y se los puedo asegurar que se hicieron los cálculos, una discusión muy grande, que cada compañero activo pueda aumentar su estimación salarial en 2 millones de pesos a 3 años. Entonces, estamos con la nivelación. A los de 22.77 su mejoramiento, pero también hay que tener en cuenta que con la Q se ganó para el próximo año 1.9 sobre el salario que se pacte, o sea que a los 3 años estamos hablando de más de un 10% acumulado y progresivo de lo que es el aumento salarial. Nos parece que es una muy buena negociación, teniendo en cuenta las condiciones del país y teniendo en cuenta que había muy buena intención de negociar, pero las condiciones económicas hay que hacer claridad que no están fáciles. Bueno, compañero Jorge Alirio Echeverry Tamayo, presidente de UDIDEA, muchas gracias por ese anticipo de información. Lo quiero comprometer aquí delante de todos los compañeros que están en sala para una próxima reunión ya en detalle con los acuerdos punto por punto. ¿Le parece bien? Omar, nos sentamos y grabamos, y también invitado muy especial con John Jaime para que hagamos un programa especial de Udida Noticias y podamos llevarle a los compañeros un análisis de lo que es esta negociación, que nos parece muy, muy, muy acertada, muy buena, y sobre todo porque deja la posibilidad abierta en 2 años de negociar, y eso para nosotros es muy importante. A usted, Omar, y a los compañeros, muchas gracias. Sócrates, un abrazo. Y después hablamos de la reforma laboral, a ver, porque usted tiene también su punto de vista, pero no lo quiero comprometer ahora. Usted anda por allá en su descanso y vamos a hacer un programa especial también con el tema de la Abrazo, reforma. Alirio. Sí, señor. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, Alirio Echeverry Tamayo, muchas gracias, muy amable por aquí. Doctor Sócrates, con la venia suya, está por aquí el dirigente Fran Aníbal Ramírez. Quiere saludar en breve a los asistentes, Fran Aníbal. Hola, Fran Aníbal. Bueno. Hola Omar y estimados compañeros, reciban un cordial y fraternal saludo de mi parte, pues dándole gracias a Dios que estoy ahí recuperándome, pero seguimos en la lucha, esperamos que la unidad nos siga fortaleciendo. A todos ustedes, mis queridos amigos, fortaleza, y vamos a seguir luchando en las calles hasta que Dios nos los permita. Muchas gracias Omar y a todos los compañeros presentes en la sala. Ánimo, y nos alegra que se esté recuperando Fran Aníbal, el magisterio lo necesita todavía. Un saludo cordialísimo. Pedro Durante, dirigente de Ademacor en Ciénaga de Oro. ¿Cómo está Pedro Durante? Buenos días, Omar. Todos los compañeros que nos encontramos en sala, reciban un cordial, fraternal saludo de lucha y unidad. ¿Cómo se ve Excelente desde desde la tierra del Ademacor? Sinú. ¿Cómo se ve desde Ademacor la coyuntura actual, el tema de las negociaciones que han sostenido varias organizaciones de educadores y directivos docentes con el gobierno? ¿Cómo ve usted, cómo se siente ya esa negociación, Pedro Durante? Como lo dijo el compañero anterior, negociar no es fácil, menos en estas condiciones, pero tenemos una actitud positiva ante los alcances de esta negociación. Esperemos el encuentro donde se socialicen punto a punto para poderle llegar a los docentes de base ya con la información concreta, precisa. Sí, Omar. ¿Cómo está el tema el tema de actualidad, la dificultad que hay con el pago de la mesada 14, la prima de mitad de año allá en el departamento de Córdoba? ¿Qué dice Ademacor? ¿Cómo está manejando la situación? Hay mucha confusión en cuanto a eso, Omar. Yo he compartido los mensajes que usted nos ha enviado a los diferentes grupos, sí, pero los docentes siguen confundidos, sí, no se sabe todavía. No hay una orientación precisa, clara, que le diga al docente quién tiene derecho, quién no, cómo se adquiere, etcétera, sí. Perfecto, Pedro Durante. Bueno, estimado líder, saludo cordialísimo. Gracias, Omar. Muchas gracias, Omar, por este espacio. Bueno, ahí quedamos. Iván Machado Quintero, ¿cómo está? Iván Machado. Hola, Iván. Bueno, Orgel Doval. Orgel Doval está en los Juegos en Ciudad Bolívar. ¿Cómo están esos Juegos, Orgel Doval? Bueno. Argelino Olivero, ¿cómo está? Omar, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, los compañeros que están en sala, todas las personas que hoy se conectan en este importante evento virtual. Saludamos al compañero Sócrates.
y a todos los compañeros en sala, especialmente a usted, Omar, que siempre está ahí al pie del cañón. Aquí muy motivado y atento a toda la información que haya pertinente para entregarle a los compañeros maestros y maestras de las bases, especialmente en el municipio de Matías. Un saludo cordial. Saludos, líder. Luis Álvarez Pacheco. Luis Manuel Álvarez Pacheco, ¿cómo está? Bueno, Javier Hernando Perea. Su saludo. Un saludo para todos los que están en sala, para los invitados especiales. Y gracias, Omar, por la invitación a mantenernos informados y metidos en este cuento que es educación pública y que nos llena el corazón y nos mantiene conectados con esta pasión que es la enseñanza. Bueno, Javier, saludos Omar. cordiales. Bueno, doctor Sócrates Pérez. Sí, doctor. Omar, Sí. Hola, Luis Álvarez Pacheco. gracias con el respeto y el aprecio para todos, en especial esta mesa, usted que dirige muy bien, a los doctores encargados de manejar estos temas tan maravillosamente. Es una ilustración muy importante, una ilustración que nos conviene a todos. Muchas gracias por la invitación y por dejarme participar. Un feliz día. Aquí estamos atentos para continuar enlazados. Mi estimado Omar, maestro. Bueno, un saludo especialísimo, Luis Manuel Álvarez Pacheco. Saludo cordialísimo. Antonia Ramírez, usted es la motivación de esta charla en el día de hoy. La charla sobre etnoeducación, etnoeducadores. Antonia Ramírez es una dirigente del Chocó, muy metida en el problema de los etnoeducadores. Vamos a iniciar con usted antes del doctor Sócrates Pérez. ¿Cuáles son sus inquietudes frente a la etnoeducación? ¿Cuál es su preocupación, profesora Antonia Ramírez? Muy buenos días para buenos días para todos y todas. Tengo 3 a 4 preocupaciones. La primera es sobre el tema étnico en el Ministerio de Educación como tal, que hemos venido trabajando, pero que no hemos podido concretar específicamente la estabilidad laboral de todo y cada uno de los docentes afro del país, no importa dónde estén ubicados, porque yo siempre he dicho, la educación es un proceso permanente para la transformación y el enriquecimiento de todo y cada una de las culturas. No es solamente para un solo grupo étnico, sino que es para todos y todas. El decreto 804 no ha tenido como mucha relevancia frente a los derechos nuestros, y aún nosotros y nosotras teniendo... Siga. Teniendo unas sentencias que nos favorecen, tampoco hemos estado como huérfanos, porque no hemos tenido, por decir algo, como las personas, ni en el Congreso, ni en el Congreso, ni en el Ministerio del Interior, ni la misma comisión pedagógica que vele de verdad por los derechos de todo y cada uno de nuestros docentes. La otra es que cuando estamos en un territorio y emprendemos la educación, creemos que eso apenas es para negros. No, porque sabemos también que la población en Colombia es una población triétnica y pluricultural, ya que usted me preguntaba, ¿qué da el indígena con el negro? Da sambo. ¿Qué da el negro con el blanco? Da mulato. ¿Qué da la mezcla de negro, indígena? Da chamizo. ¿Qué da la mezcla de chamizo con indígena, mestizo y afro? Da no me entiendo. O sea, que son tantas mezclas que lo que tenemos es que acostumbrar a nuestros estudiantes, las nuevas generaciones, a buscar su rama genealógica, porque yo puedo ser muy negra, pero me puede dar un hijo mulato o un nieto mulato, y no quiere decir que no es hijo de mi hijo por ser negro, porque lo que pasa es que como no conozco mis raíces,
me aterro. Porque nosotros sabemos claramente, y el profe Omar es de ciencias sociales, y muchos los que están ahí también es de ciencias sociales, que los españoles aquí no trajeron mujeres, ellos vinieron y se mezclaron acá con las negras y con las indígenas. Entonces, por eso se dio toda esta trietnicidad y este pluriculturalismo. Tenemos, por regiones, tenemos sus acentos, pero mire, cuando nos encontramos, así no nos conozcamos, no seamos del mismo departamento ni de la misma región, tenemos ese sentir por nuestra etnia. Entonces, son cosas que uno a veces dice, bueno, ¿y esto por qué ha demorado tanto? La ley 70 ya tiene 32 años de haberse dado y no se ha ejecutado, sino tres artículos. Los demás están ahí muertos prácticamente. ¿Por qué? Porque no ha habido como un interés, como no ha habido como un sentido de pertenencia por desarrollar todo y cada uno de los temas. Todavía pensando en el tema transitorio. Cuando el profe me preguntaba que por qué los pueblos negros no somos, las comunidades negras no somos pueblos, nosotros ya somos pueblos. Después de la COP16, se configuró que somos pueblos, no somos grupos, somos pueblos, porque en todo y cada uno de los departamentos hay comunidades negras y yo tengo la certeza de que no son chocuanos, que no son bayunos, que no son antioqueños, que son netamente de su región donde ellos nacieron, se criaron y son sus ancestros. Los ancestros no vinieron de otro lado, sino que allá, sus raíces son de allá. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo hago parte del grupo de mujeres negras a nivel nacional, tanto Cambirí como mujeres negras de la 1325. Bueno, para que les cuento, porque yo en todo me meto para darme cuenta y conocer más de mis raíces y de mis ancestralidades. Y no dejo de no implementar, así sea con lo poco mucho que tengo, y pedirle también, porque tengo un compañero que es antropólogo, el doctor Juan de Dios Mosquera, y es un hombre que me ha enriquecido mucho el conocimiento, y cada vez que yo tengo algún error o tengo alguna duda, yo acudo a él, porque ustedes saben que él es un historiador de los grandes en Colombia, lo mismo el profe Sergio Mosquera, y muchas personas que estamos en unos grupos que poco a poco nos vamos enriqueciendo. Entonces, aquí es darle a conocer la importancia. Muy bueno el contexto que nos hace la profesora Antonia y con lujo de detalle, porque ella conoce muy bien el tema, como lo decíamos. Pero con la venia suya, Toña, y ya seguimos más adelante. Vamos a darle paso al abogado Sócrates Pérez, que tiene un compromiso porque está preparando maletas. Doctor Sócrates Pérez, gracias, Toña. Ya volvemos con usted y con todos los compañeros, porque esto es una sala abierta. Sí, Antonia. Sí, démosle el espacio. Bueno, gracias, Antonia. Óyeme, Sócrates Pérez, antes de que usted salude a los amigos y amigas que están acá en sala, usted tiene unas aspiraciones, como siempre, usted vuela alto y ahora creo que tiene aspiraciones a nivel nacional. ¿De qué se trata? ¿A qué aspira usted? ¿Va para un cargo nacional? ¿Para dónde va? Omar, un saludo a ti y a los oyentes, a los amigos, quienes tenemos amigos en común aquí en sala. Pero ese tema dejémoslo ahí en stand-by todavía, hombre, Omar, para no ser imprudente en cosas. La vida me ha ido enseñando que cada paso que doy debo ser muy prudente y quiero hacerlo. Es muy probable que estemos por allí en algo a nivel nacional, pero todavía creo que no es el momento de dar a conocer. Bueno, ahí la tiraremos. Saludos, Catarina Barrio, presidenta de la Subdirectiva Magisterial en Caucasia, nuestra líder dirigente. Iván Machado, saludo cordial, mi hermano. Bueno, doctor Sócrates, antes de entrar a fondo con la charla, una orientación genérica. Yo sé que porque usted es un asesor de FECODE, no quiere comprometer a la institución, sobre todo en unos temas espinosos como el de los de actualidad. Muchos están aquí pendientes. Bueno, yo tenía derecho a la mesada 14 y no me la han pagado. Yo tenía derecho a la prima de mitad de año. Eso, por decir esos dos temas nada más, no hablar de prima de servicio,
porque ahora en junio hay una cantidad de cosas. Prima de servicio, prima, la mesada 14, la prima de mitad de año. Yo he leído algunos y he escuchado a algunos abogados. ¿Quiénes tienen derecho a la mesada 14? Los educadores que la venían recibiendo antes de la expedición del acto legislativo 01 de 2005, que nos la quitó el uribismo con el acto legislativo 01 de 2005. Ya no tendremos derecho a la mesada 14 y la dejaron transitoriamente para los educadores que se pensionaran hasta el 2011, siempre y cuando devengaran 3 salarios mínimos legales vigentes. Usted me corrige. Muy bien, esos son los requisitos para la mesada 14. Sin embargo, la mesada 14 la están pagando. La están pagando en estos momentos a quien se la venían pagando. A los que se pensionaron antes de 2005 no tienen ningún problema. La siguen pagando. A los que se pensionaron antes de 2011, pero no recibían la pensión con más de 3 salarios y medio, se la siguen pagando, tengo entendido. Pero esos requisitos no los pueden trasladar a la prima de mitad de año. Esa es mi posición. Porque hay algunos compañeros de FECODE que tienen una posición parecida a la del Ministerio de Educación Nacional y a las videoprevisoras. Quieren hacer la trampa para negar la prima de mitad de año. La prima de mitad de año no es ni mesada pensional, ni mesada adicional, ni mesada 15, mucho menos. No tienen por qué aplicarle los requisitos de la mesada 14, lo que acabo de denunciar. Entonces, la prima de mitad de año, en medio de mi ignorancia, pero yo no soy abogado, considero que la deben pagar, tal como lo dice la ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2, literal B, la deben pagar, usted me corrige, doctor Sócrates, la deben pagar a los educadores que se vincularon después del 1 de enero de 1981. En FECODE y en Fiduprevisora meten el limitante de 2003. Yo no estoy de acuerdo, yo no sé por qué, pero yo no estoy de acuerdo. Después del 1 de enero de 1981, vinculados después del 1 de enero de 1981. 2, que reciban su pensión, no importa cuándo se pensionaron. No importa. No importa el monto de la pensión, no importa. Entonces, y que no reciban pensión gracia. Esos son los requisitos que podría imponer la ley 91. Y el espíritu, como lo decía un abogado acá, el doctor Iván Luis, hombre, el espíritu de esa prima de mitad de año, que no es mesada, no es mesada 15, fue para compensar lo de la pensión gracia, a quienes nos quitaron la pensión gracia. ¿Qué opina usted, doctor Sócrates? ¿Qué hacer entonces si a mí no me pagaron esas cosas teniendo derecho? Bueno, Omar, yo creo que primero darte las gracias por la invitación y a los profes que están aquí pues como pendiente a escuchar algunos comentarios. No sin antes decirles a todos ustedes que donde hay dos abogados pueden existir dos conceptos, porque la norma no son recetas, las normas son adecuables al problema. Y de acuerdo a esa argumentación jurídica es que vamos a ir, ya inicia una litis e iríamos a donde se tiene que dirimir el conflicto, de alguna manera. Yo parto del principio, antes de darte respuesta, que hiciste un amplio bosquejo en relación a la mesada 14 y a la prima que habla la ley 91. Y es lo siguiente, es cierto que esa mesada 14 la quitó el gobierno de muchos amigos, gobierno amigo suyo también, a través del acto legislativo 01 del año 2005. Inclusive, anoten por allí, que para la legislatura del 2024-2025 ya hubo un primer debate en Cámara sobre el proyecto de ley 272 que buscaba revivir esa mesada 14 específicamente para los docentes y directivos docentes. Eso va en primer debate de Cámara. Tal como lo hicieron para los militares. Correcto, correcto. Por eso estoy diciendo el número, es el 272 del proyecto de ley de Cámara, en el cual uno de los coordinadores ponentes es el doctor Alejandro, del Pacto Histórico. Hasta allí da. Significa entonces que si hay un proyecto de ley que busca revivir esa mesada 14 es porque no la tiene. O ya no la tiene porque ese gobierno la quitó. Lo que busca es adicionar con ese proyecto de ley, adicionar un parágrafo al artículo 48 constitucional. ¿Cierto? Dicho esto, entonces podríamos decir que la mesada 14 taxativamente dice que tienen derecho a ella los docentes que se pensionaron antes del 25 de julio del 2005 y
Ojo pues, y el 31 de julio del 2011, o sea, en ese rango, esos maestros tenían derecho a esa pensión, esa mesada 14. Diciendo esto, que cuando se adquiere un derecho, hombre, es un derecho adquirido, no se puede quitar, ¿cierto? No se puede quitar. Esos docentes siguen devengando esa mesada 14 para efecto, pero también hay unos requisitos que es que no reciba pensión gracias como, perdón, en la ley 91 que hablo ya de la prima que se habla, que algunos dicen que mesada 15 y que otras cosas, eso es artículo que dice esa prima y que hay unas condiciones para poderla tener. Justamente tú decías que era como un alivio que se le dio a aquellos maestros que no tuvieron la posibilidad de tener la pensión gracias porque se vincularon, estos maestros pueden haberse vinculado a partir del 1 de enero de 1981. Y recuerden que la pensión gracias la tuvieron los maestros que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1980. ¿Listo? Entonces, dicho lo anterior, tú me haces una pregunta y es que, ¿cómo hago para reclamar estas acciones o estas circunstancias que tenemos derecho y que quizá la entidad X o Y no las quiere dar? Pues resulta que todas las decisiones que se toman de un ente se consideran decisiones administrativas y que ellos expresan su voluntad. No quiere decir esto que expresar la voluntad de una administración es que se tiene derecho, no. Los actos administrativos se expresan y tienen validez hasta tanto haya una autoridad competente que diga todo lo contrario. Me explico. Si la gobernación de Antioquia dice, hombre, Omar no tiene derecho a que le paguen la pensión, la mesada 14, entonces Omar va a reclamar. ¿Y cómo reclama Omar? Hace un derecho de petición inicialmente, porque tiene que tener trazabilidad, justamente porque esto puede llegar a instancias jurisprudenciales o a instancias que toman decisiones, puede ser al tribunal administrativo y por qué no quizás llegar hasta el Consejo de Estado, porque las decisiones en ese sentido llegan hasta el Consejo de Estado, que son los que toman decisiones en el contencioso administrativo. Ahora bien, hizo Omar el derecho de petición. Hay unos términos para que la entidad pueda responder ese derecho de petición y son 15 días. Como es un derecho fundamental la petición, si la entidad obvia no responderle el derecho de petición y cumplidos los 15 días, ¿qué puede hacer Omar? Omar puede tutelar, ¿cierto?, a la entidad que no le respondió para que le responda el derecho de petición. Ojo con esto. No estoy diciendo que la respuesta de la entidad tiene que ser asequible a lo que Omar pretende. Puede que sí o puede que no. Pero al menos si dice no, le van a dar un sustento que está respondiendo de fondo. ¿Por qué no? Entonces ya cuando Omar recibe esa respuesta, ya Omar mirará el camino que le voy a indicar que seguir. Repito, si no le contesta el derecho de petición en 15 días, puede tutelar. ¿Por qué tutela? ¿Qué tutela? El derecho de petición, porque es un derecho fundamental. Entonces habrá una administración de justicia que obligará a esa entidad a responder el derecho de petición. Una vez dada la respuesta, acertada, si es acertada, pues ¿para qué seguir en el proceso? Y si la respuesta es no satisfactoria a lo que tú pretendes, pues hay varios caminos a seguir. Primero, usted puede presentar una demanda de nulidad. Ojo, si el acto administrativo expedido es colectivo, entonces casa la nulidad simple. Pero si el acto administrativo por el cual le niegan eso es personal, entonces entraríamos a presentar ¿qué? Presentar recursos. Recurso de reposición ante la misma autoridad que profirió el acto. ¿Para qué? Para que revoque, extinga o modifique su decisión. Y de apelación ante una autoridad superior a la que profirió el acto. Si eso no causa efecto, no existe procedibilidad, entonces ya tenemos que ir a la demanda, en este caso, de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Ante quién? Ante un tribunal. Ya con los argumentos que se tenga de la normatividad, etcétera, etcétera, para poder poner en contextos al juez o al magistrado para que pueda tomar decisiones. Esa es
la vía a seguir, compañero Omar. Me parece muy bien la orientación, claro está. Y ya si hay abundante información sobre quiénes tienen el derecho a la prima de mitad de año, aclarando que el Ministerio de Educación plantea una cosa y muchos abogados plantean otra cosa. Simplemente pues tenemos que darnos, tomar el tiempito para leer la norma. Vamos a leer la ley 91 de 1989 y el acto legislativo 01 de 2005 y ya miraremos también el origen de esa mensaje 14. Omar, De todas maneras, sí, Fran Aníbal. Hay quiero, quienes necesiten el formato para el derecho de petición, como no, lo piden a nuestro WhatsApp. Y yo sé que el doctor Sócrates nos ayuda a hacer ese formatico para el derecho de petición. Simplemente pidiendo, bueno, ¿y por qué no me pagaron? Hay que saber dónde hay, para que tenga trazabilidad. Ese término es clave, doctor Sócrates, trazabilidad. Porque si yo llamo por teléfono, pregunto, eso no le hace a nadie trazabilidad. Trazabilidad es que le hagan seguimiento, tienen la obligación de responder sí o no, pero tienen la obligación de responder. Fran Aníbal Ramírez. yo quiero preguntarle al doctor Sócrates, con la venia de todos los compañeros. Doctor Sócrates, usted dijo una frase que siempre uno la repite como sindicalista. Los derechos adquiridos no se pueden perder. ¿Y por qué en Antioquia perdimos la prima de vida cara? Yo quisiera pues que nos explicaras más o menos eso, porque una prima de vida cara era tan significativa, que era un sueldo al año repartido en febrero y en agosto. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, doctor Sócrates? Compañero Fran Aníbal, un abrazo, hombre. No sabía que estaba un poco delicado de salud. Bueno, yo quiero darle claridad a ese interrogante específico. Y es que resulta que hay unas primas que no fueron del orden nacional, ¿ok? Fueron primas que se daban del orden departamental. Y resulta que también eh, esas dádivas que existían dependen también del fisco, porque eso va a tocar el fisco de la nación o del departamento. Y lo que no queda en el plan de desarrollo, cuando pasan esas generalidades a la nación, pues obviamente no hay rubro cómo pagar. Eso era del contexto o del resorte departamental, que seguramente lo pagaban con recursos propios. Pero entonces me parece que fue en el gobierno el primer gobierno creo que fue Juan Manuel Santos, que inclusive reconocían algunas primas que eso se llamaban, algunas decir que primas extralegales. Y yo no comparto ese término extralegales porque si está dentro de una ordenanza es porque hay legalidad. Lo único que hacían era garantizar el recurso. Solamente cuando pasa la orden nacional, pues le dice, venga, nosotros asumimos estas deudas que quedan en el plan de desarrollo y quedan los recursos, pero no asumimos esas otras. Es probable que pudo haber sido por esa circunstancia que no se le esté reconociendo. Pero, creo que hay que hacer acciones jurídicas justamente para que vayamos haciendo ese tema de trazabilidad, preguntarle a la entidad por qué no la pagan. Ellos darán unas razones y dirán, no la estamos pagando por esto, por esto, por esto. Entonces ya le hacemos el estudio jurídico para efecto de poder centrar una postura e ir hasta la administración de justicia, compañero Juan Aníbal. Claro, Perfecto. porque nosotros Sí. teníamos más de 30 años de estarla recibiendo, imagínense, más de 30 años, y la Total. perdimos. Total. ¿Cuáles fueron las razones que le dieron por qué la perdieron? Sí, eso tiene que ver con el problema de competencias. Ha sido difícil y Pecoda estaba al tanto de eso, ¿sí? Cómo nos van quitando derechos y ha sido por el problema de las competencias. Cuando la nación asumió el pago de la nómina de los maestros, quitó algunas cosas y dijo, la nación no puede seguir pagando esto. Y como eran unas primas creadas por ordenanza, entonces la nación no las asumió, no pasó lo que ocurrió con la ley 43 del 75, ¿verdad? Entonces, aquí la nación dijo, todo lo que sean obligaciones departamentales, territoriales, la nación no las asume, las asumen ustedes, pueden seguirlas pagando, paguen a ustedes con sus propios recursos. Y ahí fue cuando le dijimos al departamento, entonces síganlas pagando. Y no fue posible, hubo demanda, bastante demanda se han perdido sobre este particular. Pero el compañero Fran Aníbal tiene la razón. Yo creo que son peleas que se pueden tomar como derecho adquirido y
Y para nosotros, pues la nación, el departamento, el municipio y corregimiento son el mismo estado. Está la cosa, ¿cierto? Pero hay, Pero cuando están los abogados, esperemos que los abogados estudien. pero hay una claridad, Omar y compañeros. Hay que ser muy sensatos en este sentido. Cualquier circunstancia que toque el fisco y la nación, hay prioridad. Hay prioridad. Si no están los recursos garantizados, no tienen cómo realmente decirle aquí hay cómo pagar. Justamente cuando la nación adquiere ello, porque vuelvo y le repito, fueron unas primas departamentales creadas por ordenanza, si no queda en el presupuesto de la nación como política de Estado, es muy difícil que se pueda continuar con ello. ¿Sí me están escuchando allí? Y yo veo que el compañero Omar se... Hola, hola. Sí, claro. Sí, lo estamos escuchando. Perfecto, perfecto. Dele. Se Ok. escucha perfecto. Entonces, es probable por eso. Inclusive, hay una particularidad, yo no quiero hablarle de norma taxativa porque no estoy en la clase magistral de Derecho, sino que lo sustento sí obviamente en la norma. Cuando inclusive un congresista va a presentar un proyecto de ley que toca el fisco de la nación, debe contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, porque allí es que se garantizan los recursos. Si ese proyecto de ley que toca el congresista, llámese senador o representante de la Cámara, se debate y no hay presupuesto, se puede caer, porque no tenemos garantizante de recursos. Omar, continuemos. Bueno, entonces ahora sí, compañero Sócrates, yo pienso que ahí está la ruta de lo que se debe hacer cuando no le pagaron la prima de mitad de año, teniendo el derecho bajo los criterios que hemos dicho, cuando no le pagaron la mesada 14, creyendo tener el derecho. Yo pienso que la peor dirigencia es la que no se hace. El doctor Sócrates ha dicho algo muy claro. Si a mí no me pagan, yo reclamo y debo reclamar por los medios oficiales para que pueda haber seguimiento a la reclamación y me respondan. Siempre un derecho de petición, lo mínimo que debe llevar es la identificación clara, concreta y completa y el objetivo de la petición. Y allí debe entonces tener en cuenta que debe poner su nombre completo, cédula, correo, teléfono, todo lo más completo posible. Si me escriben al WhatsApp, yo voy a escribir el WhatsApp en el chat. Yo con mucho gusto, ya yo le voy a quitar media hora para que nos haga un formato de reclamación genérica, doctor Sócrates, un formato, y ya cada quien mete sus datos y hagamos la reclamación. Pero yo considero que debemos esperar que termine el mes de junio. Nosotros tenemos la esperanza, FECODE va a tener una reunión específicamente sobre ese tema. Yo le escuchaba al compañero Domingo Ayala algo muy importante, y es que ellos van a pelear es porque la prima de mitad de año se le pague a todos los educadores que tengan el derecho, sin excepción alguna. Y ojalá que no haya restricciones, que sea una vinculación a partir del 1 de enero de 81 sin límite alguno, pensión sin límite alguno de salario, y no importa la fecha en que se haya pensionado. Entonces, y que no reciba pensión gracias. Eso con respecto a la prima de mitad de año. Con respeto a todos los abogados, lógicamente, pues. Pero no estoy de acuerdo con el concepto del Ministerio de Educación Nacional y mucho menos la aplicación de fiduprevisora, porque van siempre aplicando lo que no le conviene a los maestros. Ahora sí, doctor Son, que te espere. Omar, Sí, te hago una claridad. Recuerde que en Colombia el derecho es rogado, ¿cierto? sí, sí. Tiene que pedir para que le den el derecho. No le van a llegar, ve, vos tenés derecho a esto, aquí tenés. La otra particularidad es lo siguiente. Un concepto no es vinculante ni de estricto cumplimiento. Un concepto, me pediste un concepto, yo te estoy dando un concepto. ¿Y eso dónde está? Artículo 28 de la 1437 del 2011. Porque resulta que cuando nosotros nos vamos a la litis, el juez en su providencia no está sometido a los conceptos, está sometido a la ley, lo que esté en la ley. El 230 de la Constitución dice, los jueces en su providencia solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia son criterios auxiliares de la actividad judicial. Es allí que los conceptos no pueden ser vinculantes. Los conceptos que se emiten con ocasión a una petición no son vinculantes, querido Omar. Perfecto. Entendido. Perfecto. Vale la salvedad.
Y eso que usted dice, lo del derecho rogado, ¿en qué consiste? El derecho rogado es que ninguna entidad, ningún funcionario, si Omar tiene derecho a la prima de servicio, por citar un ejemplo, él no te va a decir, ve Omar, por acá apareció esta cosita que vos tenés derecho. No, es a través del abogado o de las organizaciones sindicales que van detectando las fallas que hay por parte del Estado o de la administración y puede reclamar. Entonces, cuando le reclame, le va a decir, ah, no, pero es que esto nunca se ha pagado, porque a veces toman las costumbres convertidas en leyes. Entonces, es allí donde existe la posibilidad de hacer una teoría de argumentación de acuerdo a la ley a los jueces para que puedan dar ese derecho. Por eso dice que es rogado. Tienes que Perfecto. Así es. Entonces, queda claro, para que los compañeros sepan si tienen el derecho. La mesada 14 la pagan todos los meses de junio, no la pagan a todo el mundo, a ciertos pensionados, y debe haberse pensionado antes del 25 de julio de 2005, siempre y cuando su pensión mensual no supere los 15 salarios mínimos legales. Porque esta mesada 14 no fue solamente para educadores, fue para todos los servidores públicos. Nos la quitaron, incluyendo los militares. Los militares pelearon y la restituyeron mediante un acto legislativo. Entonces lograron restituir, ya lo ha dicho el doctor Soque, que ha habido trámites en el Congreso de la República para restituirnos a los maestros de esa mesada, pero nos ha ido mal, porque se ha frenado el trámite de la propuesta de restitución de la mesada 14 para los educadores. Entonces, sí han puesto ese inconveniente de que tienen que haber sido pensionados antes de 2005, no recibir más de 15 salarios mínimos legales vigentes. Y haberse pensionado también, hubo un momento transitorio entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011. Así es, ¿verdad? Siempre y cuando el valor de la pensión sea igual o inferior a 3 salarios mínimos legales vigentes. Los pensionados, ojo a esto, que quede claro, porque no queremos especular aquí. Después del 31 de julio de 2011, no tenemos derecho a la mesada 14, sin importar ya el monto de la pensión. Después del 2011, nada. La reforma de Uribe nos la quitó. Entonces, ya vienen otras primas, lo de la prima de servicio, que ya los educadores ya la cobraron, son 15. Pero Omar, ¿sí? Yo soy más osado. Sí. Más osado. Justamente aquí es donde está, de pronto, uno generar el sonajero. Resulta que en términos pensionales y demás, el régimen del magisterio es un régimen exceptuado, ¿cierto? Sí. Y resulta que el magisterio tiene un fondo. ¿Cuál es ese fondo? Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. ¿Okay? Y ese fondo tiene unas particularidades. Y esas particularidades son especiales, donde existe la compatibilidad entre salario y pensión y demás. Yo creería que haciendo de pronto un estado del arte, se puede generar una sensación que pueda ser reconocida. Pero sí es importante que haya un sustento desde la Constitución política, y ese es el sentir de que quieren los congresistas que presentaron el proyecto de ley 272, que ya hubo primer debate en Cámara para la legislatura 24-25, donde van a adicionar un parágrafo a ese artículo 48, el cual le permita entonces a los maestros poder tener esa pensión, esa mesada 14. O sea, que existe la posibilidad, pero a través de modificaciones a ese artículo constitucional. Bueno, sobre todo aquí estamos en contra del tiempo, ya van a terminar las sesiones en breve, hay sesiones extraordinarias tal vez para otros temas, pero ya vamos a ver entonces cómo inicia la nueva legislatura y cómo van a volver a radicar ese proyecto de acto legislativo que ojalá nos restituya la mesada 14 a los educadores. Doctor Zócate, me preguntan por aquí que eso de la prima de servicio, ¿qué? Sí, debo leerle una cosita que manda FECODE. Es un logro de los acuerdos de FECODE. Está en el decreto 1545 de 2013. Es equivalente la prima de servicio a 15 días
de la remuneración mensual del docente o directivo docente a 30 de junio del respectivo año, a quienes hayan laborado un año completo. Esta prima de servicio es pagadera solamente a los docentes activos. Hay pensionados activos, la pueden recibir. Debe ser cancelada los primeros 15 días de julio. Es decir, todavía no la estarán cancelando, deben pagarla en la primera quincena de julio. Cuando a 30 de junio el docente o el directivo docente no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional siempre que hubiera prestado sus servicios en la misma entidad territorial certificada en educación por un término de 6 meses. La paga proporcional si ha trabajado 6 meses. Bueno, esa es la aclaración sobre la prima de servicios, decreto 1545 de 2013. Prima de mitad de año, ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2, literal B. Mesada 14 eliminada según el acto legislativo 01 de 2005. Doctor Zoquete Pérez, la profesora Antonia Ramírez de Chocó le dio pista para hablar de la etnoeducación, los etnoeducadores. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Uy, Omar y compañeros, es un tema muy álgido de tratar. ¿Qué pasó, Cris? Espera un momento, que bueno, un tema muy álgido de tratar, porque resulta que cada ente, cada personalidad, cada funcionario le da un sentido que puede dibujarlo, el sentir del mismo. Yo antes de entrar de pronto a hablar de la etnoeducación, como abogado, lo que hago es iniciar desde la Constitución. Porque recuerden que la Constitución es un pacto que hubo entre todos los sectores educativos, todos los sectores de la sociedad. Y por ello, entonces hablamos que lo principal es la justicia social. Pero ¿cómo logramos la justicia social? En igualdades y demás. Lo que administran justicia, lo que administran las entidades, etcétera, 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 por circunstancias políticas, lo que hacen es no cumplir la Constitución y la ley, sino que ir rezagando. Para ello quisiera, Omar, si esta es posible, o cualquiera de los asistentes, que me leyera el artículo 7º de la Constitución Política de Colombia. ¿Y por qué quiero que lo leamos? Porque allí se reconoció que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Pero entonces están los artículos constitucionales, pero debe existir una ley que reglamente esos artículos constitucionales. O sea, vamos a ir desarrollando los artículos constitucionales a través de leyes. ¿Y cómo desarrollamos las leyes? A través de decretos. Si lo tienes por ahí, Omar, pero póngame la cámara para yo verlo porque no me dé como tanta soledad. Lo leemos y vamos haciendo esto muy Sigue, que claro. tan pronto lo capture, ya le... Bueno, sí. Entonces, partiendo de ello, vamos a definir o vamos a mirar qué realmente es la etnoeducación o cómo se define la etnoeducación. Dice, artículo 7º. Ajá. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esto significa que el gobierno colombiano debe respetar y valorar las diferentes culturas y grupos étnicos presentes en el país. Ok. ¿Qué ocurre en el contexto, en las realidades? Que muchos de nosotros, de manera irresponsable o de manera por desconocimiento, por ignorancia, iniciamos, como se dice jocosamente, a gozarnos como habla el costeño, a gozarnos las tradiciones que tiene la gente del Pacífico, etcétera, etcétera, cuando es una riqueza que tenemos en nuestro territorio, pero no le damos ese valor. Pero aquí vamos a ver esa riqueza que tenemos, cómo le ha aportado al desarrollo del país, cómo le ha aportado al desarrollo del país. Yo cito un ejemplo, usted escucha a los uruguayos y hablan lo mismo, sea donde sea. Escucha a los argentinos y hablan lo mismo, pero escucha a un colombiano y dependiendo del departamento, tiene una tonalidad o tiene unas tradiciones o tiene unas culturas.
Entonces, dicho lo anterior, la etnoeducación es un enfoque, busca un enfoque educativo dirigido a quienes, a grupos étnicos con culturas, lenguas y tradiciones propias, que busca preservar en el tiempo, fortalecer su identidad cultural, a la vez que promueve ¿qué? La interculturalidad. Y esta se entiende como un proceso continuo que involucra la educación formal, no formal, adaptándose a las particularidades de ¿qué? De cada comunidad. ¿A qué voy? Hola. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Nérida, por favor. Nérida. Ok. Bueno. Ya, siga, doctor, siga. Entonces, tenemos la ley, ¿cierto? Tenemos la Constitución. Pero bendito Dios, ¿quién hace cumplir la Constitución? Pues tiene que haber unas autoridades que la hagan cumplir. Respete nuestra tradición, que eso enriquece nuestro patrimonio. Respete nuestra forma de curarnos, inclusive. En muchos escenarios, en muchas regiones, cuando usted se enferma, a través de plantas medicinales, pues curaban. Ese tipo de circunstancias se ha ido perdiendo y lo que busca esto es que esas tradiciones no se puedan perder. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, ¿cuál es el escenario expedito para hablar de la educación y para hablar de nuestra cultura? Pues lógicamente el escenario expedito es la educación. Educarnos. Yo conocer de tu cultura, tú conoces la mía y cómo nos enriqueces. No significa que sea exclusión. Ahora, esto no habla de negros, blancos, indígenas, no sé qué otra cantidad de cosas. Porque también creo que hay una particularidad y que la profe ahorita lo tocaba de manera muy superficial, y es que nosotros infortunadamente tenemos que reconocemos supuestamente al negro porque tiene el pelo ajustado, y eso, así no lo tenga ajustado, si tiene mucha melanina, entonces es negro, ¿cierto? Y puede ser negro del Chocó o negro de Valle del Cauca, pero en esas partes no puede existir negro, presuntamente, ¿cierto? O en ocasiones, para tú no sentirte marginado socialmente, dices que son medio morenito, ¿cierto? Cuando eso no existe. Hay un error inclusive en la misma enseñanza de las ciencias sociales y de las ciencias naturales con el contexto y la diversidad étnica y cultural que existe. La profe lo decía. Hombre, ¿qué resulta del mestizaje? Nosotros somos un mestizaje que hubo, que se tuvieron que mezclar, inclusive el negro, para no seguir siendo esclavizado y para que sus hijos, sus descendientes, no fueran esclavizados y hicieron a mezclarse para ver si cambiaban la tonalidad o la poca melanina. O sea, todo eso tiene unos contextos que es lo que se busca de pronto restablecer y mirar. Y Gregorio Mendel, el padre de la genética, decía que las características fenotípicas no son quienes definen realmente la descendencia de un individuo. Son las características genotípicas. Y me voy a explicar en este tema de las características fenotípicas. Resulta que Omar Arango se casó con una señora de tez o de poca melanina. El primer hijo de Omar nace con poca melanina, con pelo muy suelto, y ese niño se casa con otra muchacha de poca melanina, digamos pues entre comillas blanca, y resulta que sus hijos nacen, los primeros dos nacen de tez blanca con esa característica. A eso le llamaba Gregorio Mendel dominancia, las particularidades que se presentan con mayor frecuencia en un contexto. Pero resulta que ese hijo de Omar, casado, que es blanco, casado con una blanca, al tercer hijo le nace medio morenito. Y dice, ve, ¿y qué pasó aquí? Lo que implica es devolver el árbol genealógico de mirar quién de sus ancestros tenía esas características y entender que todos somos un mestizaje, raza pura, como dicen por ahí. No hay, no existe. Existen mestizo, mulato, sambo, morisco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se imaginan donde yo dije ese?
es que aquí yo soy morisco. ¿Y qué es eso? La primera pregunta que le haríamos, ¿qué es eso? Porque lógicamente que eso se ha generado en el contexto social para estigmatizar a los mismos miembros de la sociedad, a las personas, por sus cuestiones de contexturas y demás. Y eso es lo que no se quiere, eso es lo que no se buscaba. Entonces les decía inicialmente que el escenario expedito para hablar de estos temas, obviamente es que la escuela, porque la escuela converge la comunidad educativa conformada por docentes, directivos docentes, padres de familias, estudiantes, etcétera, 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 etcétera. Vamos con hasta allí, Omar. ¿Alguna pregunta al respecto? Ahí vamos bien. ¿Qué preguntas tienen los compañeros que están acá en sala? ¿Tienen alguna inquietud? Espero que voy a irte hablando, Omar, más o menos para que si de pronto existe pregunta, Sí. este tema me la hagas. Hagamos una pausa y a ver, ¿qué compañeros quieren hacer alguna pregunta al abogado Sócrates Pérez sobre este tema? Espera un minutico, doctor Sócrates. Nos estamos refiriendo al tema de la etnoeducación, el tema de los etnoeducadores. A veces confundimos, creemos que la etnoeducación tiene que ver con nosotros los negros nada más, los indígenas. Hola. Una pregunta, Sí, más que una pregunta, es un comentario, Omar. Sí. Ratificando lo que está diciendo Sócrates, ¿cierto? El contexto de la afrocolombianidad no simplemente tiene que estar basado en un contexto de color de piel, porque en el Chocó, me voy para el Chocó, hay poblaciones, hay personas de piel blanca que son chocuanos de poca melanina y no tienen nada que ver con la melanina, ¿cierto? Poca melanina, nada que ver con el color de la piel que sea oscura para poder ser chocuano, o que sea de color blanca para no ser chocuano, o para no ser de cualquier territorio del Pacífico o de la costa o de la costa atlántica, donde también hay bastante población afrodescendiente. Entonces, sí es una necesidad de que nos tomemos nosotros mismos ese proceso, esa postura, y empezar a tomar una posición de autorreconocimiento. Porque cuando no tomamos esa posición de autorreconocimiento, entonces perdemos esas posibilidades. Lo que decía el doctor Sócrates, sobre todo, es la necesidad de bajarle al proceso ideológico. En el proceso de la esclavización, las personas negras que trabajaban en la casa del mal llamado amo se creían más importantes que los que trabajaban en las plantaciones o en las minas, ¿cierto? Entonces, hay que empezar a hacer un proceso de descolonización de la mentalidad de la población afrodescendiente para poder tener ese proceso de autorreconocimiento y hacerlo valer donde sea importante. Gracias, Omar, por la escucha. Sí. Gracias a ustedes, compañero Javier. ¿Qué otra inquietud? Sí, doctor Sócrates. Continúo porque resulta que este tema es tan amplio. Sigue. Que el espacio es muy reducido, diría yo. Pero antes, doctor Sócrates, antes que se vayan a retirar los compañeros, les pido el favor, no se retiren para ver qué información de última hora tenemos, qué orientación podemos recibir sobre el tema que tal vez nos reúne acá muchísimo hoy, son las negativas de algunos pagos. Lo segundo es que, como estamos en la dinámica de la firma de los acuerdos, 1, 2, de la implementación de la reforma laboral, que es un tema que tenemos que tocar aquí hoy, el tema de la reforma laboral, los alcances de la reforma laboral. Si algún compañero no está en los grupos de WhatsApp y no le está llegando la información nuestra, por favor, nos escriba al WhatsApp para meterlo a los grupos informativos, para que estén actualizados. Entonces, si los compañeros quieren tener información actualizada sobre estos temas coyunturales, la mesada 14, prima de mitad de año, prima de servicio, el tema de la salud, que hay situaciones nuevas sobre el tema de la salud, la elección de la IPS por la libre elección. Hay información sobre ese tema, sobre ese particular. Nosotros tenemos información abundante, lo que pasa es que esta reunión no alcanza para eso. Entonces, los que estén interesados en informes de actualidad, nos escriben al WhatsApp y con mucho gusto les compartimos los informes que nos lleguen
desde las diferentes instancias, llámese fondo prestacional, fiduprevisora, ministerio, FECODE, etc. Ahora sí, siga. Entonces nos escriben a WhatsApp para meterlo en los grupos, por favor. Siga. Bueno, entonces, aquí inicia un problema. Y un problema que nos está aquí, la misma sociedad. Y los está la misma sociedad, ¿por qué? Algunos por desconocimiento, otros porque intentan apropiarse de ello. ¿Para qué? Para minimizar. O sea, el tener mucha melanina o clasificarnos socialmente que es negro o indígena significa que es inferior a a las demás personas que hacen parte de este contexto social. Y ahí no equivoco. Así como hay historiadores, entonces lo que busca estas políticas públicas es, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para sostener en el tiempo y para dar a conocer a las nuevas generaciones qué tan importante es la interculturalidad que tenemos en nuestro país? Que es una riqueza. Y aquí voy a retomar unas palabras de Charrupí, que decía que este país estaba construido a punto de lomo de negros, porque eran los que los esclavizaban para poder trabajar y poder desarrollar. Entonces, estas poblaciones, estas etnicidades, lo que han hecho es un aporte significativo al desarrollo del país, a la construcción del país, pero no se le ha dado ese valor. No se le ha dado ese valor. Ahora, iniciamos, podría haber una pregunta muy importante y es, ¿a quién se le puede llamar el educador? ¿A quién se le puede llamar el educador? Esa sería una buena pregunta. Porque yo les digo, Omar es licenciado en sociales, ciencias sociales, y cada uno de los que están aquí tiene una profesión, una licenciatura, y que últimamente ya iniciaron a hacer la licenciatura en educación para proyectarse más, pero los que están en el tema educativo, que concursaron para ello, no todos tienen el perfil de ser educador. Tienen un perfil profesional en otras áreas de la enseñanza. Pero en vista de eso, entonces, se inicia ya las organizaciones a decir, ¿cómo vamos a reducir? ¿Cómo vamos a aplicar la justicia social? ¿Cómo vamos a aplicar igualdad en nuestro contexto si no le damos las oportunidades a esas personas que, entre comillas, o equivocadamente hablamos de minorías? Ellos tienen que estar en todos los contextos donde se toman decisiones en este país. Entonces, bueno, vamos a hablar en el tema educativo. Vamos a hablar entonces de unos concursos educadores. ¿Para qué? Para incluir docentes que ayuden de alguna manera a que esas culturas y tradiciones, de acuerdo a sus contextos, no se pierdan. El primer concurso que hubo de educación se realizó a través del decreto 3323, modificado por el decreto 140 del año 2005. Eso fue un problema, lo que voy a decir. Eso fue un problema para escoger las plazas, al menos en Antioquia. Y esas plazas las escogieron para los sitios más resguarditos que tenía el departamento de Antioquia y donde no querían ir, en esa época trabajaba por OPS, no querían ir los de OPS, nadie. Entonces, allá lo enviaban, porque generaron unas connotaciones que en vez de dignificar, antes por el contrario, hacían más opresión. En algunos eventos decían, es que estamos buscando las plazas de la educación, donde hayan negritos. Ojo, pues, desde la misma administración, vamos buscando las plazas de la educación donde hayan negritos, pero desconocen las culturas y tradiciones indistintamente la melanina más o menos que pueda tener la persona. Y en los contextos de los colegios, docentes, directivos docentes, también manejan esta misma retórica, equivocadamente. Entonces, a partir de allí lo que se busca es que el educador es un docente que va a trabajar ¿para qué? Con unos grupos étnicos o comunidades culturales que tienen tradiciones, lenguas propias, promoviendo ¿qué? Que se preserve la tradición cultural y lingüística a través de los procesos educativos, adoptando en su contexto específico. Le voy a poner un ejemplo.
yo estoy enseñando inglés, pero estoy en una comunidad raizal, ¿cierto? Yo digo, ¿Qué? hola. Sigue. Estoy en una comunidad raizal. Entonces yo puedo decir, por citar un ejemplo, yo digo buenos días en inglés, ¿cómo se dice buenos días en esa lengua que ellas pueden tener? O igual, en una comunidad indígena. Yo estoy enseñando inglés, pero miro cómo dicen ellos buenos días en su cultura propia. Eso enriquece de alguna manera nuestra cultura en Colombia, pero muchos no lo ven así. Otro en particular, si yo soy profesor de ciencias naturales, yo puedo decir, digamos en Cacerí, en Bajo Cauca, la comunidad siempre cura el dolor de cabeza con esta planta medicinal y es muy buena. Eso hay que tenerlo. Eso hay que tenerlo. O sea, son esas culturas propias de esos contextos que existen que busca que se permanezcan. Entonces, algunos, ahorita que hablan de la educación y los concursos, hablan es, el que tiene que dictar eso es un negro. Imagínense usted, es un negro. O sea, seguimos equivocados en nuestro contexto. Seguimos equivocados. Y hoy lo decía la profe, y tiene mucha razón en el entendido de que decía, hombre, hay un decreto que es el 804 que habla de la educación y que busca particularmente que se incluyan, vaya la redundancia, estas particularidades. Pero ¿por qué no lo hacen? Justamente no lo hacen porque eso es un tema netamente político, de políticas públicas e informar. Sí. Antonio. A propósito de esto, hágame el favor, doctor Zócate. Bueno, aquí se instauró una pelea, ¿cierto? O sea, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos está vigente. Sí se viene aplicando esa norma, se viene desarrollando la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Los compañeros que están acá, ¿qué saben? Los compañeros que están en los territorios. Sí se está implementando la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Yo no estoy de acuerdo con las cátedras de estudios afrocolombianos. Y te voy a decir por qué. Pero es ley. Sí, pero le voy a decir por qué. No podemos hablar de cátedras de estudios afrocolombianos en la educación primaria, básica, secundaria y media. Las cátedras de estudios afrocolombianos tienen que estar en las universidades, más no en el contexto de la básica, secundaria, primaria y media. Ya le estoy explicando el por qué es lo que se busca con la educación. Y resulta que si hablamos en los colegios, deberíamos entonces intentar, porque las cátedras se da e inclusive se deja a merced de la autonomía institucional que la contempla el artículo 77 de la Ley General de Educación, y esa autonomía institucional deja a las instituciones educativas para incluir las áreas optativas o los proyectos transversales. Y ya sabemos que en algunos de esos no. Yo soy partidario de que estos estudios sean como parte fundamental del artículo 23 de la Ley General de Educación, que habla de las áreas fundamentales, elevarlo a una área fundamental y también incluirlo en el artículo 31, que habla de las áreas fundamentales para la educación media. Entonces, allí borraríamos ese tema de las cátedras porque considero que lo deja opcional de acuerdo a la autonomía institucional, más bien elevarlo a un área obligatoria que pueda trabajarse no de manera transversal, sino interdisciplinariedades, porque esto lo puede tocar cualquier docente desde su punto de vista del área. Y lo más importante es que no solamente quede la responsabilidad de los profesores de sociales, no, que este tema de la educación tiene que ver con todos los educadores transversales de interés. Bueno, vamos llegando al final de esta importante charla, no sin antes anunciarle a todos los asistentes, primero agradecerle su presencia acá, creer en este espacio, un espacio abierto, democrático, formativo. Quiero anunciarle que todos los últimos sábados de cada mes hay una charla de este tipo, charla de interés, charla jurídica con informaciones coyunturales. La próxima es el sábado 26 de julio, 8:30. Pongan la alarma, por favor. Pongan la alarma, ya no les voy a mandar invitación a los que están aquí. Y cada uno invítese a 5 compañeros más. Vamos a ver qué temática, de acuerdo a cómo están las cosas, yo pienso que podemos hablar en la próxima. Vamos a disfrutar del contenido de la reforma laboral. 1, 2, vamos a hablar
de esa reforma laboral que es positiva para el pueblo colombiano, para los trabajadores, punto por punto. No me digas que aquí no nos va a convenir a los trabajadores, pues, que trabajan de noche, no les pagaban la noche porque no era noche, sino de día, siendo 10, 11 de la noche. Ya la noche va a comenzar a las 7. Tienen que comenzar a pagar hora extra. Que los domingos ya no los van a pagar con el 75%, sino el 100%. Los muchachos del SENA ya les tienen que hacer su contrato laboral. Si hay un trabajador, aquí entran los temas, los trabajadores de la salud que les hacen contratos anuales, les suspenden en noviembre y los vuelven a vincular en febrero y les roban ese tiempo de vacaciones de fin de año. Ya tienen si cumplen 4 años, le tienen que hacer su contrato definido. Entonces, hay muchos temas que podemos tratar. Entonces, para el sábado 26 de julio, la próxima charla, doctor Sócrates, le invitamos para que esté con nosotros. Vamos a hablar de la reforma laboral en detalle. Vamos a hablar de los acuerdos firmados entre FECODE y las demás organizaciones sindicales de educación y el gobierno nacional. Vamos a disfrutar de esos acuerdos, vamos a tratarlos bien de manera detallada, los puntos del acuerdo firmado que se firme el próximo martes, que se van a firmar los acuerdos con el gobierno. Y vamos a ver qué está pasando con la reforma pensional también. Recordemos que la reforma pensional no se ha muerto, sigue viva. La reforma pensional debió comenzar a regir a partir del 1 de julio. La Corte la regresó al Congreso de la República para la revisión de algunos temas. De tal manera que todavía sigue viva la reforma pensional. Esos son los temas. Esos y otros temas los vamos a tratar, temas coyunturales, el sábado 26 de julio a las 8:30. Y queremos comprometer aquí al doctor Sócrates, pero ojalá ya esté nombrado en ese alto cargo nacional. Doctor Sócrates, ¿qué me decía? Venga, a propósito, no sé si me regalás 2 minuticos, que tocaste algo muy importante, yo creo que es de supremacía, que los maestros también lo conozcan. Y tiene que ver que se volvió muy viral con la reforma laboral y que a partir de allí se inició a hablar desde el gobierno nacional la consulta popular. Si me regalas 2 minutos, ¿le puedes dar claridad a eso? Dele, sí, tranquilo. Bueno, les voy a explicar rápidamente qué ocurrió. Resulta que en el Congreso de la República, específicamente en la Comisión Séptima, no discutieron la reforma laboral. ¿Por qué? Porque eran 6 los ponentes. Y le voy a explicar cómo se maneja eso ya. Los proyectos de ley tienen unos ponentes y unos coordinadores ponentes. Entonces ellos se reúnen después de estudiar la reforma, en este caso, y dicen, bueno, yo la voy a proponer positiva o la voy a votar positiva y dan sus argumentos, o la voy a votar negativa en sus argumentos. Si los 6 que en este caso eran se ponen de acuerdo de votar la negativa, entonces habrá una ponencia negativa en esa comisión. Esos 6 firmarían esa ponencia negativa. Primer error que hubo, eran 6 los ponentes y firmaron 8. O sea, que no hubo, de alguna manera, un debate al interior de la Comisión Séptima, que era su deber constitucional y por ley quinta poderlo hacer. Esto dio pie entonces que el presidente de la República acudiera al artículo 104 de la Constitución Política de Colombia, que habla de la participación, ¿qué? La participación democrática, y que este artículo lo desarrolla la ley 1757 del año 2015. Y entonces allí le dice cómo participa el pueblo, qué se debe hacer. Dice, el presidente enviará la consulta popular con la firma de todos los ministros, la enviará al Senado para que la voten y previo concepto positivo ya convocará a la consulta popular. ¿Consultarle de quién? Al pueblo. Pero aquí ocurrieron varios eventos, Omar y compañeros. Y es que me parece supremamente importante para que no nos creamos de los medios de comunicación y muchas personas que inician a especular y a dar supuestamente explicaciones de una manera empírica. ¿Qué hace el Congreso de la República, específicamente el Senado? Listo, llegó. El Senado y la Cámara tienen una ley, que es la ley quinta, que es una ley estatutaria, y en su artículo 5 dice específicamente, si en el desarrollo de una ley
que se tiene que votar, se cometen irregularidades que están planteadas allí, no nació a la vía jurídica. No nació a la vía jurídica. Por lo tanto, no hay concepto. ¿Y qué ocurrió en ese evento? Resulta que iniciaron a votar, el artículo 33 de esa ley dice que para que iniciaran a votar, ustedes van a seguir esto en todas las plenarias que escuchen o que vean a través de televisión, cuando se va a votar una ley, el presidente de la corporación le dice al secretario, lea la proposición. Ese es un deber. Y para que pueda orientar. Entonces, ¿qué debe haber hecho el secretario del Senado? Leer la proposición, que eran los 12 puntos de la consulta popular, ¿cierto? Y decir la orientación del voto. Si vota sí, es porque está a favor de la consulta. Si vota no, es porque no está a favor de la consulta. O sea, allí se cometió ¿qué? Hay un vicio, se llama vicio. Y que esos vicios únicos y exclusivamente son subsanables en plenaria. Y no sé si Omar, ahorita que termine, me pueda buscar el artículo 5 de la ley quinta para que miremos específicamente qué dice allí. Ahora bien, inicia la votación. Vota. La ley dice que son media hora, mas no habla del mínimo. Pero eso ya era algo que estaba orquestado. Inicia la votación. Cuando se va a votar un proyecto de ley, hay proposiciones de aquellos congresistas que se puedan considerar inhabilitados por algunas circunstancias. Entonces tiene que salirse del recinto hasta tanto voten ellos. Salieron algunos senadores porque estaban votando unos impedimentos y no alcanzaron a entrar. De ahí, ¿qué pasó? Que de alguna manera vulneraron derechos constitucionales, que era el derecho a votar. Pero además de ello, cometen otro vicio en el trámite de la reforma, de la consulta popular. Y es que dice que cuando se vota en plenaria, cualquiera puede presentar recurso. ¿A qué? No a la votación, sino a la decisión. Y en ese acto, la senadora Pizarro presentó recurso verbal ante el presidente que impugnaba la decisión porque ella considera que hubo unos vicios. ¿Qué debió haber hecho el presidente del Senado? Resolver en la plenaria ese recurso, que es lo que dice la ley quinta, resolver el recurso. No lo hizo. Allí hay otro vicio. Y el otro vicio que hay, a mi manera de ver, es que cuando se vota para cambiar el sentido del voto, ya habiendo cerrado las votaciones, si alguien quiere cambiar el sentido del voto, tiene que decidirse en la plenaria, más no el secretario cambiar el sentido del voto después de que se haya cerrado. Frente a esos vicios fue que no hubo concepto ni positivo ni negativo. Y pasado 30 días, entonces el presidente podría decretar la consulta popular, vaya a la redundancia, por decreto. Les digo una cosa, si ellos estaban tan certeros que no estaba el presidente en lo cierto, no hubieran aprobado la reforma laboral. Eso fue una presión, porque sabían que iba a ganar. Pero además de eso miraron que si se llevaba a una consulta popular, esto no tenía color político y ahí sí se pegaban la estrellada del siglo. Entonces es como hacer un preámbulo a ustedes de claro. ¿Qué consistía esto? Sí, efectivamente, así es. Bueno, ese contexto. Lo importante es que la reforma laboral se da gracias a la presión de las movilizaciones, la presión del hecho de la consulta popular. Eso presionó mucho y hizo que entonces se aprobara la reforma laboral en el Congreso de la República. Y quisieron pues meter lo del atentado al senador y precandidato al doctor Uribe, al doctor Miguel Uribe, para frenar esta reforma social. Y vienen otras reformas sociales más, vienen con seguridad. Tenemos pendiente el tema de la reforma a la salud. Ojalá que salga bien lo de la reforma pensional. Ojalá que podamos tener también algún día de esto una ley estatutaria de la educación. Pero se viene para la próxima legislatura algo muy importante de lo cual debemos estar atentos. Se dio una ley, la del Sistema General de Participaciones, pero se necesita la ley de financiamiento, que no ha podido pasar. Esta ley va a ser dura y ya tenemos que bregar porque no hay recursos para la educación, no hay recursos. Entonces, si no hay recursos para la educación, para la inversión social, no va a haber
reformas sociales. Vienen Omar, otras propuestas más importantes y de eso debemos estar atentos todos nosotros. Sí. Aquí el propósito es, Omar, que los recursos que hay para el tema educativo no están como una política de Estado, sino una política de gobierno. Y para que exista una política de Estado, se tendrían que modificar los artículos 356, 357 de la Constitución Política de Colombia, que sea política de Estado, y que nos redujo, por eso nos los quitó mediante el acto legislativo 01 del 2001, cuando eran Despasana presidente, Santo era ministro de Hacienda. Ahí nos hizo un recorte, mejor dicho, todo lo que usted quiera, porque ellos consideran que la educación es un problema, o sea, la educación no da plata, sino que saca recursos. Y no se han dado cuenta muchos maestros, que a partir de allí eso fue una hecatombe, e inclusive que en el decreto 1278 está implícito cómo poder reducir la planta docente y que se enmarcan también en el decreto 3020, que es algo que hay que abrir los ojos y trabajarlo con mucha lupa y hacer mucha pedagogía en ese sentido, compañero. Bueno, perfecto. Bueno, queremos agradecer entonces a Antonia Ramírez, Nélida, Elena, Elis, Lida, Iván Machado, Quintero, Freddy, Ramiro, Edison, Milena, Carolina, Caterine, Milena, a Johnny Zabaleta, queremos agradecerle su presencia, Carmen, a Héctor Julio Camacho también, muchas gracias, Milena, Caterine, muchas gracias, Livia Caicedo, muchas gracias por estar acá, Fran Aníbal Ramírez, Arelino Olivero, a todos, Luis Manuel Álvarez Pacheco, gratitud por estar siempre aquí, ya lo saben, metan en su agenda, Livia Caicedo, ¿cómo está? Metan en su agenda para la próxima reunión el sábado 26 de julio, 8:30, sábado 26 de julio, 8:30 de la mañana. Por aquí estaremos con una charla importante. Vamos a hablar en detalle de qué es lo que contiene la reforma laboral. 1. 2. ¿Qué es lo que contienen los acuerdos firmados entre FECODE y otras organizaciones educativas con el gobierno nacional? ¿Qué es lo que hay allí? Y si hay algo de reforma pensional, pues también lo estaremos comentando. Esa reunión del 26 de julio va a ser muy interesante. Como siempre, vamos a tener aquí 1 o 2 abogados hablando de temas. Antes de retirarnos, quiero averiguar, ¿tiene alguien alguna pregunta para el abogado Sócrates Pérez? Pregunta, por favor. ¿Algún comentario? Sí, Antonio. Una pregunta para el doctor Sócrates. He estado pendiente, doctor Sócrates, para continuar con el proceso que teníamos como vocera nacional de los docentes en la mesa afro, pero no hemos podido continuar nosotros con el proceso. ¿Cuándo lo podíamos continuar? Profe, le cuento una cosa. Por el interno se ponen de acuerdo, listo. Porque es que es el tema del tiempo mío. Eso es que me limita a veces, pero igual me inscribo al interno y miramos cómo hacemos. Perfecto. ¿Qué otra inquietud tienen para el doctor Sócrates Pérez, por favor? Antonia, ¿tú tienes el número de Sócrates? Sí, sí. Que me haga el favor que lo envíe, porque a mí me perdió el celular. Pero estoy apenas rescatando los números. Omar, quiero decir, yo lo mando. Y que conteste. Y que conteste. Sí, no, contesto. Pero ya cuando estoy aquí en Quito, cuando estoy ya en la vereda, no puedo, porque no hay señal. Bueno, ¿qué otro compañero tiene alguna inquietud? Arelino, Iván Machado. De lo que quieran, si no sea el tema de hoy, quieren preguntar, por favor. Sí, Caterine, sobre el tema de la educación en educadores. Todo muy claro, Omar. Por cierto, mañana, Caterine, ¿mañana qué? ¿Hay programa? Gracias, Omar Arango. ¿Hay programa mañana? Exponentes. Me compartieras este encuentro para poderlo compartir. Yo mañana en la madrugada viajo a los Juegos del Magisterio. Ya. Y me gustaría dejar de pronto este video para que lo puedan pasar por el programa. Excelente idea. Muy bien. Nélida, muy bien, Caterine. Nélida. Vale. Saludos cordial, Nélida. Bueno, compañeros, muchas gracias, muy amable. Nos vemos el sábado 26 de julio. Y los que no estén en los grupos de WhatsApp, a quien no le esté llegando mi información, por favor me la piden al WhatsApp. Ahí está en el chat el número del WhatsApp. Y con mucho gusto los mantengo informados. El equipo más informado es este, porque somos comunicación, lucha y servicio. Doctor Sócrates Pérez, muchas gracias, muy amable. Sus palabras de despedida antes que se vaya a ese alto cargo nacional. Al compañero Omar Arango, allí estaré siempre pendiente a cualquier cosa que tenga
que dar mi opinión y también para enriquecer este proceso, porque la idea es enriquecernos unos a los otros. Entonces, muchísimas gracias. Dios les bendiga y los colme dicha y bendiciones. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, muy amable. Doctor Sócrates, muchas gracias, muy amable. Compañeros todos, mil y mil gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Omar. Gracias, gracias a todos. Bueno, bendiciones. Hasta luego, compañeros. Muy agradecido, muchas gracias, amigo Omar. Importantísimo, interesante.